TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Se lo voy a dedicar a todo el sistema protestante y también a los ministerios mesiánicos cristianos, y con mucho cariño y con amor al pueblo adventista del séptimo día. Así que el mensaje me gustaría que hasta lo grabaran y lo repasaran. Es más, me gustaría hacer mucho de este tema y repartirlo. Pero vamos a ir a la palabra. Amén. Vamos a la palabra. Eso es muy importante. Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Usted sabe que yo puse una pregunta aquí que dice: ¿por cuál ley vivimos los cristianos? Porque Cristo dice que el fin de la ley es Cristo, ¿verdad que sí? Perdóname, ¿dónde dice eso? En Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Entonces, si el fin de la ley es Cristo, ¿por cuál ley vivimos nosotros los cristianos del nuevo pacto? Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Pues entonces vamos a ver en el Evangelio cómo Pablo se expresa de esto. En el capítulo 10, verso 1, mira lo que dice. Porque la ley, teniendo la sombra de ¿qué? No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse por los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, la ley no podía limpiarte la conciencia. Cristo con su sangre te limpió la conciencia, y aunque peque, tú te ves libre del pecado. Porque cuando tú cometes un acto que es pecaminoso, a ti no te gusta. O sea, no te sientes bien porque tú tienes el Espíritu de Dios. Y el Señor, tú sabes que esto a mí no me agrada. Pero en el nuevo pacto no hay que hacer más sacrificio, porque cuando ahora tú cometes errores, no se te imputan a tu cuenta. Por eso Pablo decía que Él es fiel para guardar nuestro depósito limpio. Porque Colosenses 2:11 dice que Él echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo que en la ley pecaba, ese cuerpo pecaminoso que en la ley se te halla en pecado, en este nuevo pacto no se te halla en pecado, sino que tú con la mente de Cristo vas resolviendo para no cometer esas cosas, pero nunca se te halla en pecado. Por eso es que se te dice aquí que la ley no podía limpiarte la conciencia de pecado. Cuando tú pecabas, pequé, y tenías que arrepentirte y tenías que volver a hacer más sacrificios. Aquí cometes lo mismo y tú no dices pequé. Tú dices: Señor, tengo que llevar cautivo esto, tengo que mejorar esta área de mi vida. Pero Dios siempre te ve limpio. Y entonces tu conciencia está tranquila. Gracias a Dios, Señor, por este pacto que estoy cobijado, que tú no me hallas en pecado. Cuando cometí lo mismo uno que estaba en ley acá, pero a mí no se me puede porque yo estoy bajo otro pacto establecido sobre mejores cosas. Naturalmente eso se presta para pensar que esto entonces es un abuso. Entonces si uno sigue pecando, pero no, porque el Espíritu de Dios está en ti, te redarguye y dice: óyeme, tú sabes, mejora esto, mejora aquello, y te vas mejorando. Pero Dios siempre te ve, porque la sangre te cubre. ¿Recuerda aquel corito que decía: cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor? ¿Y qué sangre ve Dios? La del mismo, la puso ahí, imagínate. Esa sangre que te lavó y te limpió una vez y para siempre. Gracias. Ahora, atiéndeme bien. Cuando tú ves una sombra, ¿de dónde nace la sombra? De una realidad, ¿verdad? Una sombra no está ahí por nada. Por ejemplo, ¿dónde está mi sombra aquí?
No, mira, yo la veo allí. Esa sombra está ahí porque yo estoy allí. Si no, esa sombra no estuviera ahí. Entonces, cuando el apóstol dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, quiere decir que había una realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios de lo que nos libró fue de la sombra. ¿Y qué es la sombra? La sombra fue añadida por causa de las transgresiones. La sombra se le dio a Moisés. La sombra fue dada para la carne, pero la realidad es para el espíritu. Quiere decir que la ley, dice Romanos 7:13, que la ley es espiritual. La ley es espiritual. ¿Por qué? Porque dice Romanos 7 que la ley es santa y el mandamiento santo. Quiere decir que la ley es santa, ¿verdad que sí? Pero Dios nos libró de la sombra de los santos, de la sombra de esa realidad, y nos colocó en un pacto mejor, porque la sombra fue dada para la carne. Pero como la Biblia dice que el que ha muerto en Cristo está libre de la ley, ya la sombra no te condena. Vamos a ver lo que dice en el mismo Evangelio. Mira lo que dice Hebreos 7:12. Vamos a basarnos en lo que está escrito. Tengo como 10 escrituras de Hebreo, así que vamos a estar en ese libro. Hebreos 7:12. ¿Qué dice? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? ¿Cambio de qué? Pero ¿cuántas leyes hay? Una sola ley. Entonces, ¿por cuál ley vamos a cambiar? Porque dice, necesario, cambiado el sacerdocio, tiene que haber cambio de ¿qué? De ley. Quiere decir que hubo un cambio de la ley de Moisés, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿podrá un cristiano vivir bajo la ley de Moisés? No, porque la cambiaron. Hello. ¿La cambiaron, sí o no? Sí. Quiere decir que la ley sufrió un cambio. Tú no puedes servirle a la ley de Moisés porque esa era la sombra. Moisés lo que andaba era con la sombra, no con la realidad. Hello. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿Tengo Biblia para decirlo? No, dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. Quiere decir que hubo un cambio de ley. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores que... Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para que... Quiere decir que ese pacto cambió. Diga, cambió. Tenía defecto. ¿Por qué tenía defecto? Porque era la sombra, no la realidad. Usted sabe que la sombra nunca te dice la verdad. Si tú me dices, José Luis, yo quiero medir cuán alto tú eres, y yo te digo, coge la sombra, mídeme la sombra. No, porque la sombra, dependiendo del ángulo de la luz, me va a decir otra cosa. Yo quiero la realidad. Usted tiene que ponerlo encima de mí, no en la sombra. Hello. Entonces, la ley de Moisés era que una sombra, entonces no era una realidad. Quiere decir que eso fue un pacto con defecto. Pero ellos no lo sabían hasta que apareció el perito, el apóstol Pablo, y dijo, eso tiene defecto. En los tiempos de Jesús no estaba Pablo, por lo tanto Jesús no decía que tenía defecto. Jesús lo que hacía era cumpliendo un pacto con defecto. Entonces los 11 apóstoles tampoco sabían que tenía defecto y cogieron a Cristo y lo mezclaron con Moisés. Y yo, no, esto es lo normal, porque hay que obedecer los mandamientos. Por ejemplo, Juan el apóstol dice que el que guarda sus mandamientos, ese es verdaderamente un hijo de Dios. Porque que Juan, Pablo no había llegado. Pablo llegó después como un abortivo y ellos pensaban que tenían la receta hecha, Cristo y Moisés. Ellos no sabían nada. Ellos no sabían que la ley era una sombra de la realidad. Ellos creían que Moisés fue un hombre tremendo, y fue tremendo en la sombra. Bueno, dice Pablo que eso fue un pacto que tuvo cierta gloria. ¿Por qué? Porque lo dio Dios. Pero ellos estaban tratando solo con la sombra. Por ejemplo, usted ve a un hermano guardando el sábado y él no sabe que está en la sombra. Él está guardando la sombra. Y lo hace de todo corazón, pero él está en la sombra. Porque todo lo que Dios le dio a Moisés fue la sombra.
Todo lo que Dios le dio a Moisés fue la sombra. Y hay hermanos cristianos honestos que hoy dicen, no, los mandamientos son del Señor. Pero ellos no saben que esa expresión mosaica era la sombra, era un pacto con defectos. Y tú no puedes observar aquello, ni guardarlo. Por ejemplo, hay personas que dicen, ustedes guardan el domingo. Nosotros no guardamos el domingo, lo que pasa es que el domingo, como la gente no trabaja, para hacérselo más cómodo. Nosotros no guardamos el sábado tampoco. Nosotros no guardamos ningún día. Yo si me pudiera reunir martes, me reúno martes. No, que ustedes guardan el domingo. Yo no guardo días, porque Pablo dice que guardar los días, los meses y los años, me tengo que coger en mano. En este pacto tú no guardas nada. Tú no ves que ya la justicia de Dios por fe se te dio y tú estás completo. Tú no tienes que guardar nada. Cristo lo guardó por ti y tú estás completo. Estamos viviendo aquí con este cuerpo de carne y hacemos lo mejor posible, pero nosotros no estamos guardando nada. Es más, si yo quiero cambiar los servicios para los sábados, entonces alguien dice, mira, ese sí que está honrando a Dios porque lo está haciendo. No, yo lo hago cuando sea, el lunes si tú quieres. Es un rudimento guardar el tiempo, los días de la semana. Pero vamos a la Biblia, vamos al Evangelio. Mira lo que dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo ¿a quién? ¿Y a quién se le dio el primero? A Moisés. Así que estaba viejo, tenía defectos. Hello. Lo dado por viejo. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a qué. Oye, ya se murió. Para mí se murió hace tiempo porque se puso tan viejo que murió. Así es. Hebreos 9:11. Mira lo que dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote del viejo siglo. ¿De qué viene? ¿De los bienes qué? La sombra se dio en el siglo malo. Cristo nos libró del presente siglo malo y entonces nos trajo al siglo de los bienes venideros. Entonces Cristo, Moisés no podía ser representante de los bienes del siglo venidero. Moisés representaba un pacto que se añadió, una sombra añadida, no podía ser bienes. Moisés representaba males, porque esa sombra, Dios nunca anda con sombra, pero tuvo que añadir esa sombra de la ley para dar a conocer la maldad, para que tú respetes tu prójimo. Por ejemplo, no adulterarás. No hay que poner un mandamiento, pero es que si no lo pusieran no sabíamos. Nosotros debemos respetar la mujer de nuestros compañeros. ¿Y cómo yo puedo respetar la mujer ajena? Pues sabiendo que hay un mandamiento que dice, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses delante de mí. Eso hay que saberlo. Por lo tanto, temporalmente Dios dio una sombra para comportamiento aquí en la tierra de las cosas que son malas y buenas. Pero ese no era el corazón de Dios. Por eso cuando Dios bajó en la persona de Cristo no podía seguir bregando con la sombra. Entonces trajo los bienes del siglo venidero. Entonces dice aquí el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que así era el Viejo Testamento, Moisés con los becerros, machos cabríos. No eso, dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido triple S. Eterna redención. No una redención temporera, esto es una redención, te redimió eternamente y para siempre. Ahí está salvo, siempre salvo. Dice el verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. ¿Y qué es una obra muerta? Tienes que ayudar, mira, tienes que vigilar, mira, tienes que guardar el sábado, mira, tienes que hacer, eso son obras muertas en este pacto. Tú no ves que a ti te cambiaron de siglo.
Vamos a ver lo que dice el Evangelio. Se llama Hebreos 10, 1 y 2. Vamos a repetirlo, esa medicina es buena. Mira, otra cucharadita más de Hebreos 10, 1 y 2. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse por los que tributan este culto limpios una vez. No tendrían ya más conciencia de pecado, dando a entender que se espera que en el nuevo pacto tú no tengas una conciencia de pecado. Se espera que en el nuevo pacto tú no digas, hermano, yo estoy en pecado. Hermano, yo pequé. Se espera que un pastor no te diga, hermano, si Cristo viene y lo haya en pecado. Y le pregunté, ¿qué pecado? Me vaya, si yo no tengo pecado. Cristo se los llevó, con un sacrificio los quitó del medio para siempre. Y entonces usted va a vivir como le da la gana. Quisiera, pero no puedo, porque el Espíritu de Dios está en mí y no puedo vivir como me da la gana. Así es. El mismo Espíritu te va llevando y hace en ti convicciones dignas de un hombre que vive en el nuevo pacto. Amén. Bien, 10:14, mira lo que dice. Hebreos 10:14, que tú no lo conoces, ¿eh? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una persona que está perfecta no se le puede añadir ni bendición, no se le puede añadir más nada si está perfecto. Tú no necesitas sacrificio, porque tú estás perfecto y una cosa que está perfecta no se le puede añadir nada. Por eso es que Colosenses 2:10 dice que tú estás completo en él. Lo que tú necesitas es más información para que lo perfecto se comporte como es perfecto. Entonces dice en Hebreos 10:20 que Él hizo un camino nuevo eliminando la senda antigua. ¿Tú has visto cristianos por ahí que dicen, hermano, tenemos que volver a la senda antigua? Es decir, tenemos que volver a la sombra, tenemos que volver al pacto con defecto. Imagínate, ¿para qué tú quieres volver ahí? En el verso 20 dice, bueno, el verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? Que te limpió tu conciencia. Tú entras al lugar santísimo. Antes un hombre, un sacerdote una vez al año, ahora tú entras cuando te da la gana. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, donde antes en la sombra solo un hombre, un sacerdote, una vez al año. Y si cometió un errorcito, lo amarraban con una soga, porque si cometió un error allá, lo alaban muerto de la presencia de Dios porque no calificaba. A ti no hay que amarrarte con soga, tú entras y papá, Abba Padre, gracias. Está perfecto. Entonces dice por el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Mira lo que dice Hebreos 13:9, rapidito. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No conviendas, ese es de la sombra, de la ley de Moisés. No conviendas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Los que viven en la sombra siempre están, no tomes café, no tomes esto. Mira que eso es comida de cerdo, mira que ese alimento es sucio. Mira que vianda, siempre están, no, mira que esto, que aquello. Débiles rudimentos. Mira, y dice Pablo, mira, no le aprovechó ni a Moisés, que fue el que la trajo. No le aprovechó ni a los profetas. No le aprovechó. Tuvo que venir Dios mismo a sacar eso del medio porque nadie podía cumplir la ley. Afirma tu espíritu, tu corazón, la mente. Tienes que afirmarlo con gracia. Y vives en la libertad gloriosa de los cielos. Tú sabes que tú estás cumpliendo un sábado físico. Un sábado físico. Yo no sé quién fue que me dijo una vez, se le quedó el carro sin gasolina en la número 2 de Bayamón hacia San Juan. Eso es terrible, con un sol tremendo, y se le quedó el automóvil allí y eran las 5 de la tarde y guardar el sábado hasta las 6, hasta la puesta del sol. Y entonces él
con la pompa de gasolina ahí, con el dinero en el bolsillo, no podía, ¿no? ¿Qué era mejor, echarle gasolina y llegar al compromiso que él tenía, o observar una ley física de mandamiento? Quiero echarle gasolina, quiero con todo el deseo, pero es que el sol no se aguanta. Es un sábado físico. Imagínate ahí. Hermano, esto no es burla, esto es lo malo de la sombra. Sí, así es. Eso es lo que hace cuando tú estás en sombra, que tienes, mira, una mente, una conciencia de pecado. Si meto la manga de gasolina, peco. Aunque tú puedes guardar el sábado con la mejor intención, hay carne. Porque el sábado físico se guarda con la carne. Pastor, pero entonces, ¿cómo cumplir a la ley? Tú no tienes que cumplirle a la ley. Ya Cristo le cumplió a la ley por ti. Tú estás perfecto, ya tú pasaste esa prueba. Mira, uno que guarda la ley se muere y dice, no, si me muero ya se me acabaron las preocupaciones. Entonces sí que ya no tengo que guardar sábados ni nada, que si fallé, que si dejé de fallar. Si ya me morí, pues Cristo eso es lo que dice, que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Dios te tiene a ti como un muerto. En cuanto a Dios se refiere, tu vida carnal ya pasó. Amén. En cuanto a Dios se refiere, ya Dios no te conoce conforme a la carne. Ya tú ganaste la pelea. Ya tú tienes los 1000 puntos. Ya calificaste. Vamos a verlo bíblicamente. Romanos 3. Vamos a estar ahora un ratito en Romanos. Ya salimos de Hebreo, que identificó la sombra. Ahora vamos a Romanos. Romanos capítulo 3. Capítulo 3, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia que destruida? ¿Por cuál ley? Eso es lo que estamos hablando hoy, ¿no? ¿Por cuál ley? Hello. ¿Por la sombra? ¿Ah? ¿Por la sombra? La sombra no te ayuda. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de la sombra? Hello. ¿Cuál es la ley de la sombra? La sombra. Pablo dice, ¿por la de la sombra? No. Diga no. No. Sino por la ley de la fe. Hello. En la sombra no hay misericordia. Así es. En la sombra no hay amor. Por eso Jesucristo le dijo, fariseos y hipócritas, ¿cuál de ustedes que tenga una cabrita y se le esté ahogando ahí va a esperar la puesta del sol? Le da un jalón que ya se va a ahogar. Que se le cae un hijo al agua. Ay, el hogar, espérate, hay que esperar hasta las 6. Se está ahogando en el fondo de la piscina, no te muevas. Que hoy es sábado. Porque la ley es espiritual, pero la sombra se manifestaba solo en la parte carnal. Porque no había provisión para el espíritu. Aquello fue un pacto para la carne. Por eso el fin de la ley, ¿cuál ley? La sombra, el fin de la sombra es Cristo. Cristo lo que vino fue a sacar la sombra del medio para traer las abundantes riquezas de su gracia, para traer la libertad gloriosa. Yo lo que dice Romanos 10:4, léalo usted mismo ahí. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero mira lo que dice el verso 4: porque el fin de la ley, de la sombra, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley de la fe te libra de la ley de las obras. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la sombra. Hello. 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. Hello. ¿Estamos libres de la ley? Sí. Sí. Por haber muerto. ¿Por qué? Tú sabes que hay cristianos que se mueren. Y entonces los demás dicen, no, ese ya no tiene preocupaciones que si le falla al Señor porque le quitaron el cuerpo. Y un espíritu sin cuerpo no hace nada malo.
Ese está mejor que nosotros, que se fue para el cielo. Y cuando un cristiano se muere, aunque haya sido malo, el pastor siempre habla bien de él, como ya murió. Sí, cuando sale el pastor dice, hermano, tú un hombre, porque en ese momento tú no puedes hablar de las cosas, tú un hombre que, caramba, estuvo yendo a la iglesia fielmente. Yo me acuerdo cuando una vez ayudó a aquella familia que estaba en necesidad. Y una vez, más, él donó un banco para mí. Le dije, ese banco que está ahí, Entonces empieza a hablar lo bonito de él, porque ¿para qué hablar mal si ya salió del cuerpo? Si recibimos que está en gloria con el Señor, ¿ves? Como quien dice, jugando un papel medio hipócrita ahí, pero como él vive en la sombra, y si sabrá Dios se perdió. Porque él piensa que puede haberse perdido, ¿no? Pero en ese momento, por ahora, el beneficio de la duda es que está salvo, ¿no? Pablo, la revelación, la mente de Cristo. Mira, ahora mismo quien está hablando contigo es la mente de Cristo. Yo te hablo con la mente de Cristo. La mente de Cristo dice, tú no tienes que esperar morir para llegar a esa conclusión. Aquí dice, mira, pero ahora, Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Por haber muerto para aquellos en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la sombra, de la letra. La sombra, diga la sombra. No le puede servir a Dios en la sombra. Es el régimen nuevo del Espíritu. Si tú no entiendes eso, caes en la trampa, te pones a guardar el sábado, empieza con abstinencia de alimento, mira que esto, y que este alimento es impuro, que aquel... Caes en la trampa, se te meten en la sombra. Tú no ves que hay versos aquí que te hablan a favor de la ley, pero es la ley espíritu, no la ley sombra. Y el creyente que no entiende sombra, esa manifestación de la ley de Dios, cae en la trampa de la ley mosaica, que es la sombra, el pacto con defecto. Ustedes saben los millones de gente que están sirviéndole a la ley de Dios, porque la ley de Dios es santa, pero no la sombra. Es un lado finito que solo aquellos que están en gracia logran cortar correctamente. Pero si usted no entiende gracia, te llevan enredado y tú todos los sábados ahí estás guardando el sábado. Y entonces empiezas a darle una importancia a un día físico que no tiene. Eso ya pasó. Vamos a seguir. Romanos 7:12. 7:12. No, vamos a 7:7 para ver cómo Pablo habla de la ley. 7:7, mira. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Eso es lo que hace la sombra, que te engaña. ¿Usted sabe cuánta gente hay engañado? Por no entender la manifestación dúa de la ley de Dios. El pecado coge y te mata, y tú estás en pecado. Y te metes en los... Aquí no está hablando de los mandamientos ceremoniales. Aquí está hablando del decálogo, de los 10 mandamientos. Aquí es que está hablando de la ley, porque uno de ellos es no codiciar, y ahí lo dice. Entonces cogió y me mató. La ley cogió, vino y me dijo, mira, yo soy santa, yo soy enviada por Dios. Y entonces vino Pablo y se metió en el medio. Y cuando yo lo mató, lo engañó, pero un pecador es lo que tú eres, porque con carne tú no le puedes servir a los 10 mandamientos de Dios. ¿Me estás entendiendo? Sí. ¿Tú crees que este estudio puede ser de bendición a alguien? Yo te garantizo que si tú sales de la sombra, se te mete un claseroso que no te lo quita nadie. Se te mete una seguridad. Lo que pasa es que cuando tú estás en la sombra, tú le tienes miedo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo me pierdo, me voy al pecado.
Tan bueno que es el libre. Esa paz que yo tengo, si no es con esta paz, ¿a dónde voy yo a llegar? Si no es por la paz que esta palabra me da. Porque el cuerpo mío no va a cooperar con esta paz. Este cuerpo no se sujeta a la ley de Dios. Tú un cuerpo que está vendido, está dañado, hasta que no sea revestido. Este cuerpo se presta para enviar dardos de fuego. Estás mal, mira, esto te quedó mal. Mira, estás mal, y te va a estar acusando. Tú no ves que la carne no se sujeta a la ley de Dios, lo debe acusarte. Este es el representante del diablo. Al diablo lo mataron y te dejó un representante. Así es. Entonces, este es lo que está aquí, es de ser engañoso para hacerte la vida amarga. Pero cuando la gracia te alumbra, este bandidito que yo tengo puesto, a mí no me molesta en nada. Cállate la boca, asqueroso. Que se quieto, ahí vamos. Usted se queda, usted no me hable a mí, que yo tengo la mente de Cristo. Yo no dejo que la carne me acuse, pastor, pero esa es la conciencia de Dios. La conciencia de Dios está la conciencia del diablo. La conciencia de Dios es la mente de Cristo, que está revelada en 14 libros.